mis queridos estudiantes, espero que se encuentren sumamente bien y que tengan todo el ánimo del mundo para poder comenzar con la actividad del día de hoy. Estoy súper contenta porque ya hace tiempo que estaba esperando que lográramos llegar a esta actividad, que personalmente, como la profe de lenguaje, creo que es una de las más entretenidas que podemos hacer, porque es una actividad de creación. El objetivo de aprendizaje para esta actividad será planificar y redactar un cuento a partir de las estructuras estudiadas anteriormente. Pero a ver, un momento. Antes de que sigamos avanzando, ¿recuerdas a qué estructura me refiero en cuanto al cuento? Porque son bastantes, pero yo te las voy a refrescar. Cuando hablamos de estructura nos estamos refiriendo a la forma que va a tener nuestro cuento. ¿Te acuerdas que el cuento tiene ciertas cosas que sí o sí tienen que ir para que sea considerado un cuento? ¿No? Déjame recordártelo nuevamente. Primero que nada, el cuento tiene que tener personajes. Y existen varios tipos de personajes que son importantes dentro de la historia. Por lo tanto, un cuento debe tener un protagonista de quien se va a tratar esta historia, personajes secundarios que van a ayudar al protagonista a avanzar en su aventura, personajes terciarios, que son esos personajes que aparecen una o dos veces para entregar o dar alguna información y no vuelven a aparecer en la historia. Y, sin ser el menos importante, el personaje antagonista, que vendría siendo, entre comillas, el villano de la historia. Y digo entre comillas porque el antagonista no es que sea siempre el malo, sino quien es el opuesto a las acciones que quiere realizar el héroe. Si nuestro héroe es malo, nuestro villano tendría que ser bueno. A ver, ¿qué más tiene que tener la estructura de un cuento? Ya me acordé. Nuestro cuento tiene que contarse en un tiempo determinado. Es decir, puedes contar la historia en pasado, presente o futuro. Puedes hablar de algo que ocurrió en la mañana, en la tarde o en la noche. Pero eso siempre tiene que quedar claro. Y también las acciones de nuestros personajes tienen que ocurrir en un lugar determinado. Es decir, que la aventura que nos vas a contar no puede ocurrir en la nada. El personaje tiene que saber en qué lugar está. Ya sea una montaña, una cueva, un castillo, una escuela. Eso siempre tiene que quedar claro, dónde ocurre nuestra historia y en qué tiempo transcurre. Pero nos falta una cosa más. ¿Cómo se va a desarrollar nuestra historia? Recuerda que un cuento siempre va a tener un inicio donde se nos presenta nuestro personaje, un nudo o un conflicto, que es cuando aparece el problema en nuestra historia, un desarrollo, que es nuestro héroe yendo a solucionar el problema que ocurrió, y un desenlace. ¿Qué ocurre ahí? Se soluciona el problema. ¿Te das cuenta que en estos 4 tiempos ocurre nuestra historia? Nos presentan el personaje, ocurre un problema muy grande, el héroe trata de solucionarlo y la historia termina. Pero no sabemos si el héroe logra solucionarlo. Eso tiene que verlo el autor, en este caso tú. Pero siempre que vamos a escribir tenemos que seguir ciertos pasos para que nuestra escritura quede bonita. Si lo escribimos a la primera, probablemente vamos a cometer algunos errores y no queremos eso, ¿verdad? Es por eso que la actividad de hoy día será de planificar y vamos a crear un borrador. No un borrador de goma, que un boceto o un esqueleto de lo que va a ser nuestro cuento, ¿ya? Es decir, vamos a colocar las partes más importantes y de a poco vamos a ir colocándole los detalles que van a hacer que nuestra historia quede completa. Ya te vas a dar cuenta que es más sencillo de lo que parece porque te voy a dar una guía paso a paso. Antes de que comiences a hacer cualquier cosa, quiero que te plantees 3 preguntas. Primero, ¿qué es lo que vas a escribir? ¿Sobre qué vas a escribir? ¿Quieres escribir un cuento sobre aventuras, de princesas, de príncipes, de dragones, de misterio, de policías? De lo que tú quieras. ¿Para qué voy a escribir? Y ojo, aquí no se vale decir porque la profe me dijo. Aquí tengo que pensar en qué es lo que quiero lograr. Quiero que las personas que lean mi cuento se sientan sorprendidos o pasen mucho miedo o a lo mejor que pasen un buen rato y se rían mucho. Y finalmente, ¿para quiénes voy a escribir? ¿Quiero que mi historia sea leída por mis abuelos? ¿O a lo mejor quiero que los lean mis compañeros de mi misma edad? ¿O quizás un poquito más grande? ¿O a lo mejor quiero hacer una historia dedicada solo para los niños o solo para las niñas? Piensa en qué podría gustarle a tus lectores y eso te va a ayudar a construir tu historia. Una vez que te hayas planteado estas 3 sencillas preguntitas, quiero que rellenes la primera tabla que aparece en la guía. Primero, ¿cuál es el tema del que va a tratar tu cuento? Es decir, ¿de qué se va a tratar tu historia? Pero ojo, no hay una respuesta correcta o incorrecta en esta actividad, ya que lo que quiero es que dejes volar tu imaginación. Número 2.
¿Cuál es el problema que va a ocurrir en tu historia? A lo mejor cae un meteorito, a lo mejor chocan dos trenes donde venía mucha gente, o tal vez aparece una bruja con zapatos rojos. Y número 3, ¿quiénes van a ser los personajes que participan dentro de tu historia? A lo mejor hay un policía o a lo mejor hay un niño de quinto básico que va a resolver un misterio tremendo. Bien, ahora que ya tienes más o menos clara la trama que va a tener tu cuento, es decir, de qué se va a tratar, quiénes van a ser tus personajes y cuál va a ser el problema que va a ocurrir, lo vamos a ordenar en los 4 tiempos. Inicio, conflicto, desarrollo y desenlace. A grandes rasgos, no es necesario que pienses todo lo que tienes que colocar en el cuento. Quiero que te imagines la estructura que va a tener. Y poco a poco lo vamos a ir ordenando y le vamos a ir integrando más detalles. ¿Bien? En el siguiente borrador, la tablita número 2, vas a organizar tus ideas. ¿Qué ocurre en la situación inicial de tu cuento? ¿Cómo inicia tu historia? ¿Qué ocurre en el conflicto de esta historia? ¿Cómo se presenta el problema? 3. ¿Cuál es el desarrollo en el que va a tener que trabajar el héroe para intentar solucionar el problema que acaba de ocurrir? Y finalmente, ¿cómo termina a grandes rasgos el cuento que estás escribiendo? Lo importante de estas tablas es que te ayuden a organizar tus ideas de forma secuencial, es decir, que tenga sentido que una vaya antes de la otra. Porque ojo, si al inicio dices que muere un personaje y de repente de la nada aparece, no tendría mucho sentido dentro de la historia y podría hacer que tus lectores nos confundamos un poco. Por lo tanto, quiero que releas lo que hiciste en estas tablitas y verifiques que los hechos tengan una secuencia lógica. Y ya para finalizar, en la última página, quiero que comiences a escribir el borrador de tu historia. Fíjate en las 2 tablas anteriores que hiciste. Ya tienes personaje, problema y tema para tu cuento. Y también conoces la secuencia de hechos que van a ir ocurriendo desde el inicio hasta el desenlace. Comienza a escribir y deja volar tu imaginación. Bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que haya quedado todo absolutamente claro, pero si ustedes saben, si no es así, si hay cualquier duda, consulta, pregunta de ustedes o de sus papás, ustedes pueden escribirme a mi mail o, por supuesto, si lo están viendo desde YouTube, pueden escribirlo en la cajita de los comentarios. Yo voy a estar sumamente contenta de poder ayudarlos. Les mando un besito enorme, un abrazo gigantesco de una persona que los extraño muchísimo y ya nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Adiós!